Toda historia tiene un génesis, un principio, un origen, un comienzo. Hoy descubrirás parte de una historia que comenzó aquí en Puerto Rico, en el mes de febrero del año 1963. Bayamón, Puerto Rico, 1963. Luego de un fructífero trabajo misionero realizado en la isla de Cuba, el pastor Luis M. Ortiz y su esposa Rebeca Hernández de Ortiz, junto a otros pastores, formalizan un esfuerzo unido en favor de la obra misionera y la evangelización del mundo hispano, al que, guiados por Dios, llaman Movimiento Misionero Mundial Incorporado, según quedó registrado el 13 de febrero de 1963. Con el propósito de sostener la obra misionera y la evangelización del mundo, el pastor Ortiz se propuso levantar iglesias en Puerto Rico con un alto espíritu misionero, para respaldar con obreros y con dinero la labor en los campos misioneros. En ese objetivo, el pastor Ortiz levantó una carpa a la que llamó Tabernáculo Evangelístico Metropolitano en la urbanización Lomas Verdes de Bayamón, para realizar campañas evangelísticas. En la campaña inaugural de esa carpa de predicación, Dios salvó almas, sanó enfermos, restauró vidas y hogares, llamó obreros y manifestó los dones del Espíritu Santo. De esa campaña evangelística nació la primera iglesia del Movimiento Misionero Mundial en Puerto Rico, la que más adelante se estableció en una propiedad que adquirieron los hermanos Ortiz en la urbanización Santa Juanita del mismo municipio de Bayamón. Rebeca, la esposa del hermano Ortiz, había abierto una escuela dominical. Entonces, con la escuela dominical, que así es como empieza toda obra. Toda obra ha empezado así, con los niños, y de los niños vienen los padres y así. Más adelante, ese mismo año, en 1963, la pastora y la congregación del Templo a Mis Espaldas se une al Movimiento Misionero Mundial, llegando a ser la segunda iglesia de este naciente trabajo en Puerto Rico. La segunda iglesia que se constituyó para el Movimiento Misionero Mundial fue la iglesia, lo que se entiende y se llama la iglesia de Llorén Torres, porque eso es un residencial público donde el Señor movió a la hermana Pilar Ortiz a abrir obra ahí. Esa fue realmente la segunda iglesia, aunque ella pertenecía a otra misión en Puerto Rico, se unió a los esfuerzos del movimiento y fue la segunda iglesia propiamente que se constituyó del movimiento. Fue una transición fácil, no hubo contratiempo ninguno, no nos dimos casi ni cuenta porque seguimos nuestra trayectoria. El Tabernáculo Evangelístico Metropolitano también llegó a Santurce y producto de esa campaña, precisamente aquí, en la avenida Borinque, en la esquina calle William, en Barrio Obrero, en 1964 quedó establecida la tercera iglesia en Puerto Rico, el Centro Evangelístico de Santurce, el cual fue algo así como un aposento alto y el monte de la transfiguración, donde las vidas eran transformadas por el poder de Dios. El Centro Evangelístico de Santurce fue verdaderamente un centro de continua evangelización. La gente viajaba de todas partes de la isla para que fueran a orar por ellos, para buscar dirección, y ahí siempre había alguien para dirigirlos. Entonces, eso era un centro evangelístico. Por eso se llamaba así Centro Evangelístico, porque ahí había evangelismo 24 horas, gloria a Dios. Había vigilias en las noches y en el día era predicación y oración, siempre. Siempre. Los cultos los domingos se transmitían en vivo, por radio. Sí. Y estaba siempre lleno, venía gente de muchos países, de muchas ciudades, de muchos pueblos, de toda la isla. Entonces el hermano Ortiz le daba instrucciones y les decía, regresen a su pueblo, empiecen a predicar en su barrio. Cuando tengan un grupo de 10, nos avisan, vamos, tomamos un local, ponemos la carpa y empezamos la obra. Pronto, la carpa evangelística comenzó a recorrer toda la isla, realizando una intensa labor evangelística y de unidad espiritual del pueblo de Dios, quedando establecidas iglesias en diferentes pueblos como Mayagüez en el año 1964, Caparraterras, Río Piedras, Guaynabo, Bayamón y Corozal en el año 1967, Manatí y Peñuelas en el año 1968, Cabo Rojo en el año 1970 y Fajardo en el 1971. La obra
tuvo un crecimiento precioso porque las personas que iban escuchaban la palabra y allí se les dirigía hacia dónde podían ir, y muchas iglesias se abrieron producto de esa actividad de la carpa. Impacto evangelístico. Otro medio que ayudó al crecimiento de la obra en Puerto Rico fue el programa radial de carácter misionero Impacto Evangelístico, que inicialmente se transmitía cada semana por 2 emisoras de la isla, siendo un pilar, una columna en bien de la obra y una clarinada que despertaba la conciencia dormida de muchos. Muchos hermanos llegaron a nuestras congregaciones por el mensaje de Impacto Evangelístico, porque en Impacto Evangelístico se instaba a las distintas personas que escuchaban el programa, primeramente para que aceptaran a Cristo como su Salvador, y segundo, que si no tenían dónde congregarse, podían ir a nuestras iglesias, y ahí él daba direcciones y sitios donde podían llegar. Y de hecho llegaron muchos hermanos producto de Impacto Evangelístico. Por su parte, la revista Impacto Evangelístico fue en Puerto Rico ese mensajero que llegaba a las manos de muchos lectores, con noticias, testimonios y palabra de Dios, moviendo el corazón de muchos a orar y a cooperar para que la labor siguiera en aumento. Hermanos y pastores de diferentes iglesias en Puerto Rico laboraban voluntariamente para compaginar las revistas y ayudar con el envío de las mismas a sus miles de lectores. Después que el hermano Ortiz terminaba de montar la revista pasaba a la imprenta, que para ese tiempo la dirigía el hermano Coto, y ellos pues ponían todo el sistema, toda la maquinaria, la tiraban primero la tiraban en blanco y negro, después fue a colores, según se pudieron comprar equipos más modernos, y así la revista salía desde aquí. Para poderla compaginar y poderla trabajar, la iglesia citaba o pedía ayuda de los hermanos de la iglesia, y había un periodo cuando se trabajaba la revista y venían hermanos de distintas iglesias de Puerto Rico, de Fajardo, de Bayamón, y todos esos hermanos venían libre y voluntariamente con el deseo de ayudar a que la revista saliera. Después que la revista estaba totalmente montada y se enviaba al correo, como se hace actualmente, para que llegue a cada hermano por la vía del correo. Orábamos por aquellos sacos de revistas y poníamos las manos y las ungíamos. Señor, tócalo. Y se mandaba un sobre dentro que la gente ofrendaba. Y con esa ofrenda era que se impulsaba la obra, con la ofrenda de la revista. Pero el crecimiento de la obra en Puerto Rico, a través de nuevas iglesias establecidas, requerían de nuevos obreros. Y el principal medio para preparar esos nuevos obreros en la palabra y con una clara visión misionera fue el Instituto Bíblico Elim. La primera clase en Puerto Rico, bajo los auspicios del Movimiento Misionero Mundial, inició en el mismo año de 1963 en Santurce, extendiéndose más tarde a Bayamón. Ambos se convirtieron en 2 poderosos centros de estudio y orientación de obreros cristianos, el cual comenzó a aportar misioneros puertorriqueños para laborar en las mieses hispanas. Las clases no es como en los otros institutos, que tú te sentías que estabas en un salón de clase aprendiendo. Allí uno se estaba llenando del conocimiento, pero a la misma vez se estaba llenando de la carga, de la obra, se estaba llenando del amor a las almas. Y uno salía envuelto en la pasión de la predicación. Tuve la oportunidad y el privilegio de parte del Señor de estudiar en el Instituto Bíblico Elim. Y fueron experiencias tan gratas, porque de verdad que el fuego del Espíritu Santo estaba en cada clase. Y a veces los maestros tenían que detener las clases para darle oportunidad al Espíritu Santo que ministrara. Fueron momentos bien tremendos, experiencias bien bonitas, porque de verdad que el Espíritu Santo dirigía el Instituto Bíblico Elim.
Y eso impactaba porque el próximo año o al año y medio que se estaban dando, había más personas que querían ir a recibir lo mismo. ¿Ves? Y de hecho, en Puerto Rico, todo pastor tenía que pasar por el Instituto Bíblico Elim. Todos los pastores, todos. Y si se iba a nombrar un pastor y no había cogido el Instituto Bíblico, tenía que cogerlo. La obra en Puerto Rico experimentó desde sus comienzos un crecimiento tan hermoso que pronto comenzó a realizar confraternidades espirituales en diferentes pueblos de la isla donde ya la obra contaba con iglesias. Y en el año 1967 celebraba su primera convención nacional en la que la gloria, la presencia, los dones del Espíritu Santo fueron evidentes y manifiestos, alentándoles el Señor a continuar delante en esa gran labor. En los años 1968, 1970 y 1972, Puerto Rico fue anfitrión de los primeros 3 congresos internacionales de la obra del Movimiento Misionero Mundial, los que fueron reflejando el crecimiento de la obra nacional, pero también del avance internacional, producto en gran medida de la visión que era impartida y captada por los obreros y las iglesias en Puerto Rico. Los pastores y congregaciones de la isla se unieron para aportar y trabajar con esfuerzo en la organización de estos eventos, así como para recibir y atender todas las visitas internacionales. En esos congresos, almas rindieron sus vidas al Señor, enfermos fueron milagrosamente sanados, el fuego del Espíritu Santo bautizó a muchos, los dones del Espíritu Santo estuvieron en plena y ordenada operación. Visiones fueron concedidas a pastores y hermanos, obreros dedicaron sus vidas y tiempo completo a la obra de Dios, y otros recibieron confirmación de su llamamiento divino, saliendo más misioneros de la isla para entrar a 10 países adicionales. En ese segundo congreso, fue un congreso que se marcó con la visitación del Espíritu Santo de una manera cual yo nunca había visto. Dios tomó al hermano Marrero y él corría por las gradas del Coliseo, pero sus pies donde se posaban era en el espaldar de las sillas, con sus ojos cerrados y las manos arriba, en el espaldar de las sillas. Corría de un extremo a otro y el Señor empezaba a confirmar llamados. Por ejemplo, si tú habías recibido un llamado para un país y sentías la carga, y tú habías orado, Señor, confírmamelo en público. Y ahí Dios tomaba el hermano Marrero y en público. ¿Te acuerdas cuando aquel día en tu casa estabas orando y me decías, Señor, yo voy a ir, pero confírmamelo? Te estoy confirmando hoy en público que sí, te necesito en tal sitio. Es que Puerto Rico se levantó y se desarrolló bajo un programa misionero. Las convenciones tenían un énfasis especialmente misionero. Cada confraternidad era marcadamente de carácter misionero. En los retiros y convenciones de jóvenes, Dios llamaba y levantaba obreros, usándolos en esta preciosa obra, y muchas de las actividades, el mismo Espíritu Santo las convirtió en misioneras, donde Dios continuaba llamando al ministerio, renovaba el llamado a otros, y otros eran despedidos para salir a la obra misionera. Pero la obra del Movimiento Misionero Mundial en Puerto Rico no solo es cuna de muchos misioneros. Impregnada de esa visión misionera, también ha sido anfitrión y escuela de misioneros. Y yo conocí el corazón misionero del puertorriqueño. Ese recibimiento del misionero me impactó mucho. El pastor puertorriqueño de los que yo conocía, al saber, ¿verdad?, por dónde Dios nos había llevado, pues nos recibían con los brazos abiertos y siempre me recibieron muy bien, porque si algo se ha inyectado en Puerto Rico es la visión misionera. Misionera es como un estatus, misionero es como un estatus en Puerto Rico. Desde Puerto Rico salieron misioneros a diferentes partes del mundo, llevando la visión recibida, pero también recibió a otros para entender la visión. Como parte del Impacto 1970, en el mes de marzo, los hermanos Ortiz y la obra en Puerto Rico dan un gran paso al adquirir una pequeña finca de 2 cuerdas y media en Trujillo Alto,
con el propósito de establecer todos los departamentos y facilidades para el mejor desarrollo de la obra del movimiento misionero mundial. En esa finca había una casa de 2 plantas que pronto comenzaron a remodelar para ubicar las oficinas del movimiento misionero mundial en la planta alta y la casa editora, la imprenta y un apartamento misionero en la primera planta. Porque esto había un edificio ya construido aquí y se remodeló y se arregló. Y las facilidades del movimiento pasaron aquí, a esta sección, y también se abrió una imprenta en la parte de atrás y se usó como centro de operaciones de la obra a nivel nacional y mundial. En esos terrenos, donde aún radican las oficinas generales del movimiento misionero mundial, se inaugura en julio 1971 el Tabernáculo Misionero, una capilla de madera que se preparó para la celebración de convenciones, retiros espirituales, confraternidades y vigilias. En enero de 1975, el Centro Evangelístico de Santurce fue trasladado a las instalaciones del Movimiento Misionero Mundial en Trujillo Alto, en la capilla donde ya funcionaba el Instituto Bíblico Elim y convirtiéndose en el Centro Evangelístico Metropolitano. Iglesia que más tarde fue reubicada en el nuevo templo que construyeron e inauguraron el 26 de enero de 1977. De esa forma, la finca, con todas sus instalaciones en el pueblo de Trujillo Alto, se convirtieron en una fortaleza misionera, sosteniendo e impulsando la obra misionera y la evangelización del mundo. Inspirado en el ejemplo, en la acción y en los resultados de los cristianos de la iglesia en Jerusalén, en la segunda década de haberse iniciado la obra del movimiento misionero mundial en Puerto Rico, se desarrolló un programa llamado Operación Antioquía, un esfuerzo intensivo de evangelización, llevando el mensaje de poder por las ciudades, pueblos, aldeas, comunidades y campos, con el propósito de fundar decenas de iglesias nuevas en Puerto Rico. Operación Antioquía fue una inspiración que el Señor le dio a la hermana Rebeca, y ella fue la que pues trajo el concepto y trajo también qué se iba a hacer y qué quería. Para Operación Antioquía era que íbamos las iglesias llevaban sus miembros en las guaguas. De hecho, se compró una guagua para eso, para Operación Antioquía, para mover los equipos, las personas. Pero ya ese concepto de Operación Antioquía era pueblo por pueblo. O sea, se identificaba un pueblo y ahí se le daba seguimiento de cultos los sábados, iban grupos y hacían invasiones en el mismo pueblo, y era el concepto de pueblo a pueblo. Operación Antioquía produjo en sus primeros años de trabajo cerca de 20 iglesias, entre ellas en los pueblos de Aguadilla, Ay Bonito, Arecibo, Barranquitas, Caguas, Carolina, Ceiba, Ciales, Coamo, Corozal, Curabo, Jayuya, Lares, Las Piedras, Naguabo y Naranjito. Una de esas nuevas iglesias, la de Barranquitas, que vino a ser la primera establecida en la zona montañosa de Puerto Rico, se convirtió, a su vez, en otra Antioquía para toda la región, ya que, producto del trabajo esforzado de la iglesia y del obrero, el pastor Margaro Figueroa se continuó entrando a otros pueblos y estableciendo nuevas iglesias, teniendo la obra que crear una nueva zona, la Zona 5. El día que el reverendo Ortiz fue a la inauguración de la planta baja de la que hoy es la iglesia de Barranquitas, había un lleno. Y hermano Ortiz me dice: Margaro, esta va a ser la Antioquía de la zona montañosa. Y esa fue la explosión para establecer Zona 5. Esa y la siguiente década se caracterizaron por la construcción, ampliación e inauguración de varios templos, así como decenas de nuevos creyentes siendo bautizados en las aguas, una evidencia del crecimiento y desarrollo que experimentaba la obra del movimiento misionero mundial en Puerto Rico. Ese constante crecimiento movió al pastor Ortiz en el 1980, quien hasta ese momento estuvo completamente al frente de la obra en Puerto Rico, a nombrar al primer supervisor de la obra en la isla, el pastor Rubén Cintrón. Fue un hombre entregado a su supervisión, caminando el país. Ahí se estaba construyendo la iglesia
y empezó a ayudar. Antes de la supervisión, él se inició ayudando a la iglesia de Cantagallo a hacer actividades, y luego, ya viendo la capacidad que él tenía, fue nombrado como supervisor, con una experiencia vasta. Cuando él llegaba a esos sitios, pues él entonces ellos se ponían tan contentos que decían, vamos a trabajar todos juntos, vamos a trabajar. Y así entonces pues la obra crecía, se expandía. A ese primer nombramiento le han sucedido 17 periodos de supervisión, y cada supervisor, en su turno, vino a aportar al desarrollo y a la expansión de la obra en el país. Entre esos esfuerzos para la expansión de la obra en Puerto Rico, en el 1997, durante la supervisión del pastor Sinaí Santiago, resurgió Operación Antioquía, trabajo evangelístico cuyo objetivo era llegar a los 32 pueblos donde la obra no tenía iglesias establecidas. Ese esfuerzo produjo almas salvadas, nuevos convertidos bautizados y, solo en su primer año, 10 nuevos campos de predicación. En los siguientes años, la obra en Puerto Rico no detuvo su crecimiento y, en un importante paso, fruto de la solicitud del pastor Margaro Figueroa, la Junta Internacional nombra en el 2009 la primera Junta Nacional de Oficiales del Movimiento Misionero Mundial en Puerto Rico. Ya en esta tercera experiencia, yo había solicitado a las oficinas internacionales que me concedieran que Puerto Rico tuviese una Junta Nacional. Y el presidente en ese entonces me dijo, dame un chance porque hay otros lugares que hay que nombrar primero. Y luego una convención en Panamá me dijo, dame la lista de las personas que tú creas que cualifican. Puerto Rico tuvo la gran bendición de tener la primera Junta Nacional, nombrada por la Junta Internacional en el año 2009. Tuve el privilegio de presidir por 7 años la Junta, con 7 hombres y mujeres comprometidos con la obra de Dios en Puerto Rico. Con la dirección de Dios, dirigido por el Espíritu, atendimos los asuntos pastorales de cada iglesia y administrativos de la obra. La intensa labor realizada por esa primera junta y las que le han seguido le ha dado una importante continuidad al avance de la obra en Puerto Rico, produciendo un gran desarrollo en diferentes áreas como lo son la capacitación de obreros y líderes, la enseñanza teológica, los medios digitales y las comunicaciones, y la mejora y adquisición de propiedades. Una de esas adquisiciones fue la compra del terreno contiguo a las instalaciones centrales de la obra en Trujillo Alto, adquirido por la obra en Puerto Rico en el año 2011 con la aprobación de la Junta Internacional. Ese terreno viene a cumplir un sueño del fundador de esta obra y a suplir una necesidad de la Iglesia Nacional: contar con un lugar centralizado para la celebración de convenciones y otras actividades nacionales en las que la visión misionera siga siendo impartida. Los esfuerzos misioneros y evangelísticos del Movimiento Misionero Mundial desde sus inicios fueron grandes para la gloria de Dios, pero a Dios le plació realizar esa gran labor usando esfuerzos pequeños, ofrendas pequeñas, gente pequeña. La obra en Puerto Rico no es grande, porque Dios no la escogió para eso. Él la escogió para, de eso pequeño, levantar y extender una grande obra en la que solo Él sea glorificado. El número no importa, el testimonio sí. Eso sí, Puerto Rico es para nosotros un testimonio de que si usted quiere conocer la historia del movimiento, tiene que ir allá a Puerto Rico. Todavía tendría mucho por contarles, porque la historia de la obra del Movimiento Misionero Mundial en Puerto Rico no ha dejado de escribirse. Aunque su propósito se ha cumplido, su legado no ha terminado. Puerto Rico es la raíz del movimiento y Dios, cuando planta algo en un sitio, no hay árbol que lo desarraigue para plantarlo en otro lugar. Puerto Rico son las raíces, nosotros somos las ramas que surgieron de ese árbol. Y yo eso siempre lo he tenido claro, que Puerto Rico tiene de parte de Dios, tiene una función muy especial. Entonces, para nosotros que estábamos en Europa, ir a Puerto Rico era como ir a Jerusalén. Queríamos ver cómo ustedes hacían los cultos para aprender.